Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a todos de vuelta una vez más al canal El Fisio YouTube. Estamos de vuelta con un nuevo entrevistado, con Guillermo Ceniza, y tenemos la oportunidad de charlar con él. Así que bueno, ¿qué tal? Hola Guillermo, bienvenido, ¿qué tal estás? Buenos días, Cristian, muy bien. Un placer poder estar por aquí y encantado de poder aceptar tu invitación a esta cuenta y nada, poder aportar un poquito a todo este proyecto, ¿no? Que me parece interesante, sobre todo en el mundo en el que estamos ahora, que probablemente por las tecnologías y por estos medios de comunicación es donde más espectadores podemos tener y probablemente es donde empiezan a buscar recursos de información o bueno, simplemente espacios para poder encontrar bueno, motivación o inquietudes, ¿no? Entonces, pues encantado de poder estar por aquí. Bueno, pues te lo agradezco muchísimo. Vale, pues vamos a empezar con una presentación, ¿vale? Pues coméntanos un poco quién eres, cuál es tu formación, dónde trabajas y a qué te dedicas mayormente. Bueno, pues yo soy fisioterapeuta, como todos los que han pasado por aquí. Bueno, hago investigación también, labor asistencial, he estado en algunos puestos de gestión y, o sea, que un poco toco todos los palos que se podrían tocar. Bueno, hice un máster de investigación, ahora estoy estudiando un doctorado y, bueno, probablemente mi gran línea de trabajo es el dolor pediátrico. Entonces, bueno, a partir de ahí he desarrollado proyectos de investigación en la Universidad Complutense y luego, además, creé una página web el año pasado de divulgación de fisioterapia en dolor infantil y recientemente estamos en un proceso de creación de una unidad del dolor aquí en Madrid, de una unidad multidisciplinar. Entonces, bueno, un poco toco todos los palos que podría tocar un fisioterapeuta, yo creo. Pero mi primera inquietud es el dolor pediátrico y la fisioterapia como tratamiento o como prevención del dolor, ¿no? Uh-huh. Vale, y por ejemplo, en este canal se ha muchas veces preguntado lo del tema de las especialidades. En tu caso, que sí que estás bastante pues dirigido a un campo, que en este caso es pues la pediatría, el dolor pediátrico, ¿consideras que deberían de existir especialidades en nuestra profesión? ¿Y cuál sería el principal motivo? Bueno, claro, es que esto, claro, especialidades pueden llevar, o sea, creo que desde nuestro punto de vista lo entendemos bastante claro, es decir, simplemente es una persona que por sus inquietudes o su motivación o simplemente por el entorno laboral en el que se maneja, pues tiende a estudiar sobre un campo en concreto y ya podríamos llamarle especializarse. Sí. Claro, pero el gran dilema que tenemos, y hace unas semanas se salió publicado que se está estudiando la posibilidad de que se hagan especialidades en fisioterapia pues similares a las que podría pasar en enfermería, aquí tenemos un dilema grande y es si se va a poder llevar a cabo o no se va a poder llevar a cabo, porque evidentemente que es el futuro, pero no sabemos hasta qué punto vamos a poder dar respuesta a todo esto. Si se debería de haber especialidades, por supuesto, evidentemente que necesitamos especializarnos porque nuestro campo de trabajo es totalmente diferente. Un fisioterapeuta pediátrico, como en mi caso, o un fisioterapeuta que trabaja con ancianos. Evidentemente que no podemos tener la misma formación o las mismas capacidades de tratamiento, los mismos conocimientos sobre patologías. No podemos saber de todo, ¿no? Entonces, el futuro es la especialización, como en todos los campos, como todos los sectores, pero evidentemente que la fisioterapia aún más, ¿no? Y si queremos avanzar como fisioterapeutas y si queremos como profesión y si queremos poder llegar a defender nuestra posición entre la sociedad de manera, bueno, de manera segura, de manera sólida, pues evidentemente necesitamos especialidades. Entonces, bueno, pues en este caso yo creo que sí que es muy importante. Es verdad que tenemos a día de hoy muchos problemas para poderlo llevar a cabo, pero creo que la labor de las universidades aquí está siendo de gran importancia, ¿no? Y todo pasa por la formación, eso es evidente, ¿no? Es decir, están saliendo muchos máster o cursos de expertos en los que podemos acercarnos a esa especialización que hablábamos, ¿no? Luego ya falta que los fisioterapeutas entren en las unidades en las que deberían de haber un fisioterapeuta de manera habitual. Y eso es a lo mejor lo que nos va a costar un poquito más, pero ahora mismo con la situación derivada de la pandemia, probablemente incluso se vea facilitada. Por lo tanto, yo creo que en esas tres vías un poco la motivación de los fisioterapeutas para especializarse y poder llegar a encontrarse en una posición yo creo que
de solvencia, de solidez frente a otras profesiones sanitarias con la especialización. En segundo lugar, porque la docencia en las universidades ahora mismo lo permite y además se están ampliando mucho más los campos de especialización. Vamos por un buen camino. Y el tercero probablemente sea porque nos estamos dando cuenta, en este caso por la crisis sanitaria que tenemos, pero por otras muchas cosas, que probablemente es el futuro, ¿no? Entonces, especialidades sería lo que cabría esperar, es decir, sería como el curso normal de la profesión, pero no vamos a encontrarnos con dificultades seguro. Entonces, bueno, un poco tenemos ahí esa doble tesitud. Pero bueno, yo creo que sí, Vale, ¿y cuál sería tu principal área de interés o tu especialidad, Guillermo? Bueno, un poco, creo que lo he comentado y un poco además se entiende el porqué de hablar de una especialidad, yo creo, por lo que hemos estado hablando. Mi interés principalmente viene derivado del dolor. Yo durante mi etapa de grado y de posgrado estudié mucho los procesos del dolor, del proceso del dolor crónico y claro, a mí me surgía la inquietud un poco de decir, bueno, pero en los niños también podemos tener estas situaciones clínicas o estas entidades desarrolladas de un montón de situaciones, que luego sí que os podemos comentar, pero sobre todo tenemos este problemática. Entonces, tú te pones a revisar qué es lo que puede hacer la fisioterapia de manera teórica y qué es lo que hace la fisioterapia de manera práctica. Y ves que probablemente hay una diferencia no menor en la que tenemos mucho trabajo que hacer. Entonces, cuando tú sales de tu campo de trabajo, que es la fisioterapia, y yo por eso me lo irás muchas veces a hablar seguramente, cuando tú sales de tu campo, que es de la fisioterapia, y te vas a hablar con otros profesionales sanitarios, pues te das cuenta que la fisioterapia no tiene presencia. Y además es que otros profesionales sanitarios nos sacan años y años y años de trabajo en este campo. Entonces, probablemente, por más aún, me surgió la inquietud, tanto clínica como investigadora, de poder pues dar respuesta a esto, ¿no? Un poco. Entonces, bueno, yo creo que diría que es el tratamiento del dolor, tratamiento y la prevención del dolor pediátrico, y derivado probablemente de esa creencia de que la fisioterapia puede aportar mucho, ¿no? Que creo que todos los que nos puedan estar escuchando a lo mejor lo pueden entender, pero que es verdad que debemos de aportar datos y números al potencial que tenemos, ¿no? Entonces un poco viene de ahí. Si salimos un poco de España y también vemos qué están haciendo en otros sitios a nivel de fisioterapia, por ejemplo, pues también vemos que la presencia es menor, pero que están avanzando un poquito más. Entonces, también nos hace un poco plantearnos por qué la fisioterapia todavía no ha llegado a esta población, ¿no? Y probablemente sea porque no tenemos todavía ni experiencia, ni docencia, ni investigación, ni... Entonces, bueno, como ves, seguramente sea un campo en el que hay mucho que hacer, pero en el que, bueno, yo creo que vamos haciendo poquito a poco las cosas más o menos bien. En la Universidad Complutense, a la que pertenezco, de Nicaragua, un proyecto de doctorado, que si quieres luego podemos hablar, llevamos ya varios años, 4 años yo creo, con un proyecto de investigación en dolor pediátrico. Además, a partir de ahí, pues, entré en la Red Nacional de Dolor Infantil, y bueno, yo creo que vamos en buena dirección en ese sentido. Entonces, estamos trabajando bastante bien, lo que pasa que, bueno, necesitamos colaborar con otros profesionales. Entonces, bueno, a partir de ahí, pues tenemos y contamos con la ayuda de algunos psicólogos, en este caso luego también cirujanos, anestesistas. Entonces, bueno, más o menos vamos empezando a trabajar bastante bien, pero como te digo, es un campo en el que hay poco desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, seguramente más motivante, pero también con muchas limitaciones, ¿no? Y luego te quería preguntar, Guillermo, por ejemplo, para la gente que nos esté escuchando, que se preguntarán, bueno, pues que sí que es verdad que cuando uno va a una clínica de fisioterapia es más frecuente a lo mejor ver a adultos, ver a personas mayores y no tanto ver a niños pequeños, y en la clínica habitualmente pues cada vez se va viendo que van más niños a fisioterapia. Entonces, para todas estas personas que no sepan cuál es el papel de la fisioterapia en pediatría, si nos podrías explicar un poquito pues en qué consiste la especialidad, entre comillas, y bueno, y si cuenta con grados de evidencia o apoyo científico. Bueno, a ver, aquí tenemos que entender que, claro, estamos hablando de que, fíjate
la entidad de la que hablamos, ¿no? Del tratamiento de niños mediante fisioterapia, el tratamiento de todas las patologías, ¿no? Si no entiendo mal es pregunta, ¿no? Entonces, claro, venimos otra vez a lo mismo. Las especialidades, sí, puedo tener una especialidad en fisioterapia, fisioterapia pediátrica, pero debemos de orientarnos un poco a un campo. No es lo mismo, y fíjate, se va a entender, claro, rehabilitar un problema cardíaco en un peque que un neonato, por ejemplo, que está en UCI, o que un niño que tiene una parálisis cerebral, o un niño que tiene un problema respiratorio, o un niño que tiene una fibrosis quística. Es que cambia tantísimo que al final es una especialidad, si la queremos empezar a llamar así, que yo creo que sería importante empezar a llamar cosas por su nombre, muy compleja, porque además abarca mucha patología. Entonces, yo creo que sí tenemos una fisioterapia fuerte en pediatría y cada vez más, pero que necesita un poco ir sacando, ir hablando de, bueno, pues fisioterapia pediátrica, cardíaca, fisioterapia pediátrica en alteraciones neurológicas, fisioterapia pediátrica en neonatología, por ejemplo. Entonces, a partir de ahí ya sí podremos tener un poquito más claro qué labor tiene el fisioterapeuta en cada parte, porque claro, unos padres que sí que tengan a un peque en una UCI lo van a ver, claro, porque el fisio está todos los días allí, pero a lo mejor unos padres que no hayan ido nunca porque el niño no lo ha necesitado, claro, en un hospital, ni siquiera a una clínica de fisio, probablemente le cueste un poquito más. Entonces, yo creo que debemos especializarnos en cada ámbito y trabajar un poco en esa dirección. Entonces, en ese sentido, yo creo que cuesta todavía un poco porque no tenemos presencia. Sería un poco mi resumen al problema. Los grados de evidencia o la investigación que hay, bueno, claro, es lo mismo, depende un poco del campo en el que hablemos. No podemos tirar todo el trabajo que tenemos hecho por el hecho de que no tengamos, hablo de investigación, por el hecho de que no tengamos unos niveles de evidencia muy sólidos, porque evidentemente cuesta mucho construirlos y además lleva mucho tiempo, muchos años, y tampoco debe de ser, o sea, debe ser el objetivo final, pero no podemos pretender que como yo no tengo unos grados de evidencia altos, el resto lo desecho. Entonces, bueno, en fisioterapia tenemos, por ejemplo, un ejemplo muy claro de la atención temprana, que el otro día, esta semana se ha estado hablando mucho sobre la posibilidad de poder abrir la atención temprana y abrir el número de plazas también, porque es que es evidente que, por lo menos aquí en la Comunidad de Madrid, es muy bajo tenemos mucha investigación de que el tratamiento, por ejemplo, de atención temprana es muy importante. El tratamiento de un fisioterapeuta en una UCI es muy importante. Entonces, debemos de construir un poquito más, pero para algunos campos tenemos ya investigación muy sólida. El que esté escuchándonos y trabaje con niños con alteraciones neurológicas lo sabe perfectamente. Seguramente el campo donde más se ha investigado son las alteraciones neurológicas. Y la fisioterapia ahí tiene un papel espectacular y tenemos investigación de calidad que así lo avala. Entonces, no desechemos lo que tenemos por el hecho de que no sea la mejor investigación, pero siempre con el objetivo de mejorarla, ¿no? y de aumentar, ¿no? Entonces, un poco yo creo que se me ve un poco que mi planteamiento siempre es que la clínica debe ir acompañada de la investigación y que la investigación debe ser potenciada de manera muy importante, porque si no, no vamos a avanzar como profesión. Eso es una realidad. Por mucho que cada uno haga su batalla por su cuenta, debemos de buscarnos un sitio y el sitio no lo buscamos teniendo certezas dentro de lo que hacemos, ¿no? Vale. Y luego también, por otra parte, se habla muchas veces sobre los mitos del dolor en pediatría, ¿no? Porque sí que es verdad que pues falta mucho conocimiento sobre el dolor en todas las edades y muchas veces pues se tiende a menospreciar el dolor infantil o el dolor pediátrico y muchas veces pues se oye lo típico de, bueno, los niños no sienten dolor o los niños no sienten dolor igual que los adultos o temas de estos que pues realmente te quería preguntar qué nos dice la evidencia científica sobre el dolor en pediatría, la prevención del mismo, su tratamiento desde la fisioterapia. A ver, primero con el tema de los mitos, ¿no? Empiezo por ahí si quieres. Sí. Claro, yo creo que, o sea, voy a explicar un poco qué es lo que conocemos ahora y por qué se deriva de eso, pero tenemos que entender también de dónde venimos. Y eso, para poder entender la situación actual y a lo mejor no frustrarnos tanto a la hora de hablar del mismo tema, de un tema en el que ya tenemos mucha investigación y podemos hablar de cosas que antes no sabíamos, debemos entender un poco de dónde venimos. Y es verdad que la investigación en niños no ha desarrollado nada de
y menos en el campo del dolor. O sea, y entonces, claro, aquí tenemos el problema de que si no se investiga no conocemos, si no conocemos no podemos avanzar. Entonces, probablemente los últimos 10 años o 15 se investiga un poquito más en niños, pero es que venimos de una situación en la que no se investigaba prácticamente nada. Entonces, claro, se derivan de estas cosas, ¿no? Por ejemplo, se decía, lo que tú has comentado muy bien, que los niños no sentían el dolor o no de la misma manera. Y claro, no teníamos investigación en ese momento, no se puede tampoco criminalizar esta serie de cosas, pero es verdad que debemos de avanzar y todavía se escucha, y entonces necesitamos ir quitando estas ideas. Sí, por supuesto que los niños perciben el dolor, ¿no? Y por supuesto que generan cambios en su sistema nervioso central, por ejemplo, o en su sistema nervioso periférico. Los tenemos ya descritos, o sea, la investigación la tenemos, podemos consultarla. Estar defendiendo estas situaciones ahora, pues evidentemente que no corresponde, pero bueno, debemos entender un poco el porqué toda esa creencia sobre que luego los niños, por ejemplo, se inventan el dolor, ¿no? Sí. Claro, también deriva un poco, que me quiere derivar un poco también de la creencia de que el dolor puede ser, sí, casi muchas veces es un dolor, como es algo subjetivo, pues es algo que, bueno, pues es una variable más, pero bueno, no la podemos hacer mucho caso, porque como es subjetivo, pero es que el dolor es subjetivo, es que no hay otra manera, es que no hay más maneras de hablar del dolor que no sea subjetivo, y está implícito en la vivencia, en la creencia, en la experiencia de cada persona. Por tanto, también en el niño, ¿no? Es decir, al final es una variable que da mucho miedo a los clínicos porque no terminan de entender un poco cómo se comporta. Y en los niños pasa un poco igual. Entonces, diría que los dos mitos principales pueden ser eso, que los niños no perciben igual el dolor, y que además, pues el dolor también se lo inventan un poco, ¿no? Y además sabemos, por ejemplo, si el que quiera leer un poco sobre Neo, que probablemente sea el que más, la investigación que más nos pueda aportar datos así crudos, la investigación en Neo nos viene a decir que la cantidad de estímulos nocivos, es decir, el daño que pueda generar en el neonato estoy hablando, genera cambios en su sistema central importantes. Pero es que además también hay muy parecido al dolor crónico en adultos, pero hay una reconfiguración de las áreas corticales, sensibilización de las vías nociceptivas, hay una reducción probablemente de las vías moduladoras del dolor, es decir, generamos un sistema que ya es aversivo, es hiperexcitable a los estímulos. Esto, bueno, hay mucha gente que a lo mejor no lo ha podido estudiar, pero que es una situación que se da, es decir, que esto se da. Y luego, si vamos un poquito más para adelante, los niños preescolares o las escolares, por ejemplo, un niño que tenga una patología cardíaca, a la que le tienen que intervenir 3-4 veces en su vida, genera unos umbrales una intensidad de dolor y una vivencia en torno al dolor bastante compleja. Entonces, no podemos, como digo, yo defiendo que, por supuesto que no debemos de desterrar toda la investigación que tenemos que saber un poco de dónde venimos, pero sí que empezar a avanzar un poco, ¿no? Entonces, en este sentido, todos los años, y aprovecho para comentarlo, el grupo de trabajo de dolor infantil de la Sociedad Española del Dolor, organiza una jornada de dolor infantil, que este año va a ser en abril, y ahí se comenta casi todos los años, y me aparecen investigadores de muchas áreas, y todos van en la misma dirección. Pero es verdad que se encuentran con compañeros, fíjate, que siguen todavía un poco con esa creencia, ¿no? Exactamente de lo que estamos hablando, ¿no? De gente que trabaja en servicios muy relevantes en el país, en el que al final todavía cuesta un poquito avanzar. Pero como digo, hay mucha gente que está trabajando ya en esta intención. Es decir, yo diría que estos son los menos, pero que será. Entonces, todavía que no nos sorprenda si alguno pues todavía defiende estas cosas, ¿no? Yo recomendaría dos cosas. Leer un poco de los últimos 10 años, y en segundo lugar intentar ir un poquito más allá, sobre todo con la valoración y el tratamiento del dolor, ¿no? Un poco esas serían las grandes líneas que yo creo que son muy importantes. Sobre el tratamiento y la prevención en fisioterapia, pues aquí tenemos un montón. Tenemos un montón porque podemos hacer un montón, ¿no? Yo creo que lo mismo te decía, depende mucho en qué campo trabajemos, pero la fisioterapia, aparte de lo que conocemos, por ejemplo, de una recuperación postquirúrgica o de la prevención de lesiones, o bueno, simplemente de la recuperación de trauma, de lesiones agudas,
en el dolor crónico tiene un trabajo espectacular, porque probablemente los niños, aunque tiene, y podemos luego si quieres hablar, cambian algunas situaciones, la fisioterapia es muy eficaz, porque al final todo va dirigido a un tratamiento de modificación de síntomas y luego un tratamiento de actividad física, de movimiento, y eso a los niños les encanta, ¿no? El conocer nuevos ambientes, el interactuar con el entorno y además el poder moverse sin dolor, que fíjate lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, yo creo que un poco las dos, tanto el agudo como subagudo, es decir, una lesión, un trauma, una operación quirúrgica, un subagudo, una recuperación también postquirúrgica, y en el crónico el trabajo es espectacular. Yo creo que es casi el filón donde más podemos hacer, ¿no? Y fíjate que es el menos trabajado, ¿no? Uh-huh. Y quizá a lo mejor tratando el dolor en pediatría se previene un dolor a lo mejor a futuro, pues si a lo mejor un niño pequeño tiene dolor de cabeza y ese dolor se trata o se aborda pues de una manera más o menos temprana, ¿se consigue que ese dolor no se prolongue a futuro o qué puede decir a lo mejor la ciencia al respecto? Porque muchas veces... Hombre, ¿no? La ciencia lleva mucho tiempo hablando de esto. Es decir, esto no es algo que se nos escape. Esto es algo que ya conocemos. Y las cifras probablemente de incidencia en dolor crónico van en aumento cada año en la población adulta. Entonces aquí podemos buscarle explicaciones y entre una de ellas probablemente esté en la cantidad de niños que están infradiagnosticados que sufren dolor durante la infancia y sobre todo durante la edad adolescente, ¿vale? Esto es importante, que probablemente en la edad escolar o preescolar no tengamos tanto como lo que sabemos que tenemos en la edad adolescente. Entonces, muchas investigaciones ya y la verdad que yo siempre animo a leer, como he comentado antes, toda la investigación si queremos en NEO, toda la investigación que tengamos ahora sobre qué factores pueden estar detrás del número de dolor crónico que tenemos en la edad adulta. Y entre ellas está, por supuesto, el número de dolor crónico que tenemos en la población adolescente, ¿no? Entonces, por supuesto, hay mucha investigación que así ya lo avala, ¿eh? Es decir, esto no son cosas que se nos planteen ahora, no, son cosas que llevamos investigando ya 10, 12, 15 años y lo tenemos muy claro, es decir, sí, probablemente, pero sobre todo, y se me viene a la mente, pues, patologías como bueno, casi todas las musculoesqueléticas, la migraña, por ejemplo, y luego, por ejemplo, situaciones traumáticas. En este sentido también debemos un poco de entender que hay situaciones que evidentemente no se diagnostican en la edad adolescente, que son traumáticas, en este caso tanto físicas como psicológicas, en las que debemos de no dejarlas de lado y también entender el porqué de los dolores crónicos probablemente en la edad adulta, y esa es una de las vías más importantes, fíjate. Hay mucha investigación ahora en los últimos años que viene también a hablar sobre eso, situaciones de negligencia o abuso en la edad adolescente o escolar que derivan en dolor crónico en la edad adulta. Y fíjate, si me lo permites, quería hacer una referencia a una entrevista que hice yo en la página web a una paciente de dolor crónico que es, pertenece al Observatorio de Cannabis Medicinal español y a varias entidades a nivel internacional sobre el tratamiento del dolor, que se llama Carola Pérez. Fue un caso de un trauma, fíjate, un caso de una rotura de un sacro que derivó en dolor crónico durante toda la vida, que probablemente si la fisioterapia y otras especialidades, por supuesto, hubieran estado un poquito más avanzadas y hubieran hecho lo que conocemos ahora, ese caso igual no lo podíamos haber ahorrado, ¿no? Entonces, por supuesto, recomiendo que entréis a leerlo porque creo que nos puede dar un poco, o le puede dar al lector una perspectiva del problema que podemos estar viendo, porque no es un caso aislado, es decir, tenemos muchos casos de eso. Y produce unas alteraciones en el sistema brutales, ¿no? Y una discapacidad brutal en el paciente. Entonces, es un ejemplo de muchos en los que podemos vernos reflejados, ¿no? Sí, es interesante. Yo el otro día en clínica precisamente pues me encontré con un caso que me dijo pues la madre que su hija llevaba 3 o 4 años por hospitales, clínicas, y todo empezó con un dolor sacro y a la peque pues la debieron de poner 2 infiltraciones,
luego derivó en otras infiltraciones, etcétera. Entonces, pues llegaba con dolor y al final la discapacidad era enorme, no puede ir a clase y estar más de media hora sentada. Pasó por procesos de medicación que, o sea, la llevaron a un síndrome de intoxicación por fármacos, en fin, pasando Sí, por sitios, eso, hay muchos eso niños es muy pequeños. frecuente, ¿eh? Eso es muy frecuente. Lo que comentas es, o sea, no es algo que sea un caso único, eso es muy frecuente, ¿no? Sí, Y bueno, claro, evidentemente que se puede prevenir todas estas cosas, pero la fisioterapia debe de estar ahí, es decir, claro. se ocurren a ti mil estrategias que podamos hacer y otras mil más que si le diéramos investigación nos podrían dar más respuestas, es decir, tenemos un abanico de posibilidades muy bueno. El problema está en que no tenemos presencia en esas unidades probablemente, ¿no? Y eso yo creo que es lo que más merma el tratamiento multidisciplinar en ese sentido. Entonces, bueno, tenemos mucho trabajo por hacer, pero evidentemente que tenemos un potencial que yo creo que es muy, muy relevante. Si no, no estaría trabajando todos los días en ello, ¿no? Pues sí. Si has llegado hasta aquí, no olvides dejar un me gusta si es que te ha gustado el vídeo y suscribirte al canal. Me puedes seguir en todas mis redes sociales, en Instagram, El Fisio de YouTube, en Twitter, @arranz_Jiménez, o me puedes enviar cualquier consulta o sugerencia a mi correo electrónico fisio.cristian97@gmail.com. Espero que todo vaya muy bien y que me acompañes en este gran camino. Te deseo lo mejor. Un abrazo.